Bienvenidos a mi laboratorio. Hoy vamos a hacer un vídeo de muchísimo interés. El reciclaje de los aceites que utilizamos en la cocina, es decir, aquellos aceites que utilizamos y con los que freímos y qué hacemos después con ellos. El alquimista verde. Os voy a decir algo. Una de las cosas que más contaminan es el aceite doméstico, porque independientemente de las cargas que lleve, porque absorba determinadas sustancias de la comida que hacemos, el aceite en sí mismo es un contaminante terrible. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para eliminar el aceite que tenemos en casa? Pues la alternativa número 1 es recoger los aceites en recipientes adecuados, como por ejemplo este, que es un bote normal y corriente, de los que vienen para conservas. Los recogemos aquí y los llevamos a un punto de reciclaje de los aceites. La segunda opción válida y la mejor, a mi juicio, es la de que utilicemos esos aceites en beneficio propio. ¿Y qué haremos con ellos? Pues jabón. Mascarilla, pantallita, nuestros guantes largos y resistentes. Son mejor los guantes de lavar los platos que esos guantes pequeños para este tipo de cosas cuando las sustancias pueden ser agresivas. Así estamos bien protegidos, ¿de acuerdo? Guantes, pantalla, mascarilla. A trabajar, chicos. Herramientas que necesitamos: una balanza para pesar los productos, una olla de acero inoxidable preferiblemente para poder realizar la reacción de formación del jabón. De aluminio no, por favor, de acero inoxidable o en su defecto de plástico. El problema es que el plástico no se puede calentar y el acero inoxidable sí, así que si tenéis una olla de acero inoxidable, lo mejor que podéis hacer. Vidrio tampoco, que la sosa se lo come. Algo para proporcionar calor, un recipiente de plástico para preparar la llamada lejía, que es la mezcla del agua con la sosa cáustica. Unos recipientes para depositar el jabón una vez que lo tengamos preparado. Pues el aceite que vamos a reciclar, agua, preferentemente destilada, sosa cáustica, en perlitas, opcional. Pero lo recomiendo, aceite esencial de lavanda, para darle un olor fantástico a vuestro jabón. Vamos a pesar lo primero el aceite. Aquí tenéis los productos necesarios para preparar aproximadamente 2 kilos de jabón para lavar la ropa. En primer lugar, 1 litro de aceite procedente de frituras usado. En segundo lugar, 1 litro de agua desmineralizada o destilada. Y en tercer lugar, 200 gramos de sosa cáustica. Bueno, vamos a proceder a pesar la sosa según los cálculos. Que en este caso, como son aproximadamente 2 kilos de aceite, lo que tenemos que neutralizar, pues los cálculos así sencillos, tal y como os he explicado, porque este no es un jabón muy sofisticado, sino que va a ser para la ropa. Como tenemos 2 kilos, pues vamos a poner 400 gramos. Vamos. ¿Veis la sosa en perlitas? Siempre vuestros guantes, ¿eh? Y procurando trabajar con cuidado para que no se os caiga. Yo ahora lo estoy haciendo en un vaso de precipitados de laboratorio, pero si vosotros no tenéis, porque es normal que no tengáis, pues lo hacéis en un recipiente de cristal, pero solo para pesar, ¿eh? Para mezclarlo con agua, no, nunca. La sosa y el cristal se llevan mal. Bueno, 399, 400 gramos, justos. Esto es lo que tenemos que disolver ahora en los 2 litros de agua. Vamos a poner 1,5 litros para trabajar bien. Y luego ya cuando hayamos echado la sosa, pues
terminamos de echar el agua que nos falte. Empezamos a añadir la sosa poquito a poco y agitando, poquito a poco. Es muy importante que vayamos poquito a poco. A esta disolución que estamos preparando también se la conoce con el nombre de lejía, pero no es la lejía y el hipoclorito sódico, sino que es una lejía. ¿Ves? Ahora ya se está produciendo el aumento de temperatura. Si tenéis un termómetro y vais midiendo, mejor. Más que nada porque nunca se os ponga a hervir, que sería peligroso, ¿de acuerdo? Vamos a 38. 43 grados ya. 47, ¿os dais cuenta? 50. Esto se llama reacción exotérmica. Los químicos llamamos, porque es una reacción que transcurre con desprendimiento de calor. Vamos a seguir. Vamos añadiendo. Siempre, siempre, siempre la sosa sobre el agua. Jamás al revés, ¿de acuerdo? Y si os ocurre poner la sosa y encima echarle el agua. Ni se os ocurra. Fijaros. Ya estamos a 65 grados. 70. ¿Vale? Esto antes de añadírselo al aceite, tenemos que esperar que se enfríe. Bueno, vamos a terminar ya. Perfecto. Ya tenemos la lejía preparada. Y ahora fijaros. 73 grados. Pocas bromas, con esto. Pocas bromas. Ahora mientras esto se enfría, que no lo podemos usar ahora hasta que no baje a 45 grados, lo que vamos a hacer es calentar el aceite a 45 grados también. Y luego ya lo vamos añadiendo. Ahora vamos a filtrar el aceite y a quitarle la mayoría de impurezas. Este aceite está bastante limpio porque yo ya lo he filtrado antes. Siempre que voy recogiendo lo voy filtrando. Pero no obstante, por si quedara alguna cosa, lo pasamos. Entonces, lo ponemos en la olla de acero inoxidable. Y si queda algo en el fondo, pues lo decantamos, es decir, lo separamos por... Y esto ya pues es agua mezclada con harina y demás, así es que nos olvidamos de ello. Vale, vamos a proceder a calentar el aceite a unos 45 grados. ¿De acuerdo? Que antes os dijimos que hay que dejar enfriar la sosa a 45, pero vamos a calentar el aceite a 45, que es la temperatura mejor. Esta es una cocina de inducción muy chula, que la podéis utilizar en casa, es genial. Calienta enseguida. Eso sí, tenéis que tener las ollas adecuadas. Vamos controlando la temperatura. Diréis, yo no tengo un termómetro de estos de infrarrojos. Bueno, no pasa nada, vosotros podéis tener un termómetro de cocina normal y corriente. Fijaros lo rápido que es la inducción. Fijaros. Movemos un poquito para que la temperatura se equilibre. Bueno, ahí estamos. Vale, de 40 y 45 grados está perfecto. Pues vamos a empezar ya a preparar el jabón propiamente dicho. Para ello vamos a verter la sosa cáustica. Vamos a poner una mini pimer o una agitadora de esta a velocidad baja, moviendo el aceite.
Le vamos dando y vamos añadiendo poco a poco. Ahora batimos bien. Vamos a ver a qué temperatura está la mezcla. Esto tenemos que llevar a un punto que es el que se llama de la traza. La traza es cuando podemos trazar con una varilla, por ejemplo, aquí sin que se nos mueva. En ese momento es el momento de echar el aceite esencial si le queremos dar aroma. Esto cada vez irá espesando más. Importante que la mezcla sea homogénea. A ver, la viscosidad de la mezcla irá aumentando. Bueno, como veis esto ya ha espesado mucho y estamos a punto de traza prácticamente. ¿Qué es la traza? Pues que si dejamos aquí una línea y la línea se nos mantiene y no se nos corta, como es el caso, podéis verla, quiere decir que ya estamos a punto. Entonces es el momento de añadir el aceite esencial que queráis para darle un aroma bueno, porque esto sirve para lavar, pero le vamos a dar un aroma. Bueno, yo le voy a hacer echar aceite esencial de lavanda y le voy a poner, esto es a vuestro gusto, pero para que os quede un aroma bueno y tal, yo le pongo unas 50 gotas por litro, en este caso serían unas 200, así es que vamos allá. Vamos echando y vamos batiendo. Y con esto habremos terminado esta primera fase. Y ahora tenemos que pasarlo a los moldes. Pues ahora vertemos la mezcla en los moldes. Es como una crema espesa. Ya. Vamos a echar un poco más. Muy bien, vale. Esto lo vamos a dejar aquí unas 72 horas. Esto tenéis que desmoldarlo aproximadamente entre 2 y 3 días. Cuando pase ese tiempo, estaremos aquí con vosotros otra vez. Llegado el momento de desmoldar el jamón que ya hemos tenido aquí durante 72 horas en este recipiente y de ver qué materiales vamos a necesitar. El jamón tenemos que cortarlo antes de que se endurezca, por lo tanto conviene que tenemos un plazo ahí de unos días, porque si después se endurece cuesta muchísimo cortarlo y no se corta bien, así que ahora es el momento. Vamos a necesitar un cuchillo para cortar, papel craft de cera. Hay gente que habla de envolverlo en papel film. A mí no me gusta porque si bien nos protege los aceites esenciales que hemos puesto al jabón,
y evita que se evaporen. Sin embargo, no ganamos nada con eso porque se van a evaporar después. Así que es mucho mejor hacerlo en este momento, dejar el jabón que quede de manera natural y evitamos el que se llama el añejamiento durante la curación. Los jabones que se envuelven en papel film, a mí particularmente no me gusta, cogen un olor un poco especial, así se enrancian y bueno, es una cosa personal, hacedlo como queráis. Yo os aconsejo que lo hagáis con papel craft, lo guardáis en un sitio fresco y seco y lo dejáis 40 días como mínimo. Bien, vamos a proceder a desmoldar y a cortar. Bueno, como podéis ver, el jabón ya está duro, ya forma una capa dura. ¿Por qué llevo guantes? Porque el jabón todavía no está terminado de hacer, entonces pueden quedar todavía restos de sosa cáustica que podrían irritarme la piel. De esta manera evitamos problemas. Dentro de 40 días ya no habrá nada, estará perfecto. Bien, pues para desmoldar introducimos el cuchillo por los bordes de esta manera. Si se rompe un poco no pasa nada porque, como os he dicho, este jabón se va a utilizar para lavar, no tenemos que preocuparnos mucho. Bueno, pues ya lo tenemos retocado y ahora procedemos al desmoldado. Si os fijáis, por aquí todavía queda un poco de aceite, ¿lo veis? Un poco de aceite y agua. Esto es normal, lo que vamos a hacer es secarlo. Y ahí os decía lo de los guantes. Quiero recordar una vez más que este jabón no es para jabón de tocador, es para jabón que después vamos a utilizar para lavar ropa. Bien, ya lo tenemos seco. Si queréis dejarlo un poquito más seco, pues le ponéis un poquito de alcohol de etanol, le vaporizáis un poco por encima. De esta manera también impediremos poquito porque el jabón es soluble en alcohol, no queremos tampoco que se nos deshaga, ¿vale? Y ahora ya lo tenemos a punto. Pues ahora procedemos a cortar. Hacéis las pastillas del tamaño que queráis. Este, por ejemplo, es bastante grande, pero como lo voy a utilizar después para rallar, pues lo vamos a cortar de esta manera. Aproximadamente a la mitad, se corta muy bien, como veis. Podéis ver la textura del jabón. La mezcla está bastante bien hecha. Muy bien, y ahora vamos a hacer pastillas. Vamos a hacer unas pastillas de este tamaño, por ejemplo, que está bastante bien. Una pastilla, 2, 3, 4. Fijaros la cantidad de pastillas que nos salen. Y con este trozo hacemos exactamente lo mismo. Con esto tendremos jabón para mucho tiempo. Pues ya tenemos todo el jabón cortado en pastillas. Vamos a proceder a envolver el jabón, pues simplemente como si fuera un papel de regalo. Muy importante que pongamos la fecha de envasado para que a partir de esta fecha contemos 40 días como mínimo para poder utilizar el jabón.
Ahora habéis visto cómo con muy poco dinero y muy pocos productos podéis resolver el problema del reciclado de vuestro aceite doméstico y además fabricar jabón para lavar la ropa para meses. Hemos hecho con 2 litros de aceite, 2 litros de agua y 400 gramos de sosa cáustica, hemos fabricado casi 5 kilos de jabón. Con 5 kilos de jabón tenéis para muchísimo tiempo. Así que, amigas, amigos curiosos y curiosas de la química, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete ya y comparte esto en las redes sociales con tus amistades, que mucho hablamos del calentamiento global y del reciclado, pero lo primero que tenemos que hacer es aplicarnos el cuento a nosotros mismos, así que os quiero a todos reciclando el aceite doméstico. Y vamos a aprender a hacer también jabón líquido, pero eso va a ser en otro vídeo. El alquimista verde.